Muy bien, esta noche vamos a hablar quién tiene la llave para abrir o cerrar. Esta noche vamos a hablar un poco de la iglesia de Filadelfia. Ustedes saben que en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis hay unas cartas dirigidas a 7 iglesias de la provincia romana de Asia. También ahí nos habla de 7 sellos, de 7 trompetas y de 7 copas. Estas cartas estaban dirigidas a la iglesia real. Esas iglesias existían en aquel momento. Y estas iglesias fueron elegidas por ser representativas de las iglesias de todos los tiempos. Esto nos lleva a preguntarnos cómo debemos interpretar estas cartas, que es lo que vamos a trabajar esta noche. Vamos a entender qué es lo que Dios quiere decirnos. Desde el nacimiento de la iglesia Pentecostés, los rasgos descritos en cada una de estas iglesias han existido en todas las épocas. Por ejemplo, la iglesia de Efeso nos habla de que hemos dejado nuestro primer amor. La iglesia de Esmirna nos habla que has sufrido persecución y has tenido temor al sufrimiento. ¿No es cierto que tenemos temor al sufrimiento? Eso es normal, hermanos, todos lo tenemos. Pérgamo ha sido tolerante y se han apartado de la pureza doctrinal. Tiatira ha contemporizado con el mundo y se ha vuelto inmorales. Sardis están moribundas. Filadelfia solo tiene un poco de fuerza y la Odisea son autocomplacientes. Esos eran los tipos de iglesia que existían, los cuales no están ajenos a estos tiempos. Pero veamos un poco. Esta noche vamos a trabajar los capítulos, el Apocalipsis 3, los versículos 7 y 8 de Apocalipsis, donde nos habla de la iglesia, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Y dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Muy bien, hermanos, hermanos, ese es el texto que vamos a usar de Apocalipsis y vamos a empezar a estudiar esta palabra juntos. Lo que llama inmediatamente la atención en la carta de Filadelfia es que esta iglesia no sea criticada. Al contrario, es la única iglesia que recibe un impresionante elogio. Filadelfia no es como podría pensarse de origen cristiano, ya que esta ciudad fue fundada en el año 154 a.C. por el rey de Pérgamo Atalos II, quien tenía el apodo de Filadelfos. De ahí el nombre de la ciudad. A pesar de que esta ciudad fue destruida por terremotos varias veces, volvieron siempre a reconstruirla y alcanzó un nuevo florecimiento. ¿Algunas veces has visto una iglesia que esté viva y sea fiel a Cristo? ¿Una iglesia que se concentre en Jesucristo? ¿Una iglesia que convierta a Jesucristo en el centro de su ministerio y de sus actividades? ¿Una iglesia que se centre en alcanzar y hacer crecer gente para Cristo y el amarnos los unos a los otros más y más?
Esta era la iglesia de Filadelfia. La misma palabra Filadelfia significa amor filial o el que ama a su hermano. ¿No les parece maravilloso lo que hacía esta iglesia? Bueno, es un tipo de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Esa es la iglesia que Dios ama. Los creyentes de Filadelfia amaban a Cristo. Por lo tanto, ellos dieron sus corazones y sus vidas a Cristo, igual que usted lo ha dado. Vivieron como Cristo dijo que había que vivir y llevaron adelante la misión de Cristo sobre la tierra. La iglesia de Filadelfia estaba viva y era fiel. ¿No ha pasado usted por algunas veces por alguna iglesia y la iglesia no se ve vida en ella? Es como que están muertas. Pero esta iglesia no estaba muerta, esta iglesia estaba viva y era fiel a su Señor. Demuestra exactamente lo que Cristo quiere que sea su iglesia. Cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra de Dios, Dios nos ha dado vida y nos ha dado una vida nueva. Y Él quiere que caminemos en esa vida, no quiere que caminemos como muertos, porque estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero Dios nos rescató de esa manera de vivir y nos trajo a la vida. Si un ministro, que era el líder designado por la iglesia para mantenerla viva y fiel, tenía que cumplir ciertos requisitos. Número uno, vivir la palabra de Dios. Número dos, vivir en oración. Acuérdese que cuando Dios le está hablando a estas iglesias, le está hablando primeramente al pastor. Entonces tenemos que vivir la palabra de Dios, vivir en oración, predicar y enseñar la palabra de Dios, exhortar a los creyentes a vivir para Cristo, estudiar la palabra, orar, dar testimonio y ministrar con fe. También conducir a la iglesia a establecer ministerios que alcanzaran a los perdidos y ministrar a los necesitados, en otras palabras, a evangelizar. Históricamente, la iglesia de Filadelfia nos habla de 5 cosas interesantes que vamos a ver. Filadelfia se fundó como una ciudad fronteriza para difundir la cultura griega a las áreas que le rodeaban. Entre ellas estaban Lidia, Misia y Frigia. Y tenía una puerta abierta para difundir el evangelio. Filadelfia estaba a 13 kilómetros al sudoeste de Sardis, la iglesia a la cual el Señor había dicho: tienes nombre de que vives y estás muerta. A solo 13 kilómetros de Sardis estaba Filadelfia. Existía un peligro de contagio. No hay nada más contagioso que la muerte espiritual. Si hay 4 o 5 personas muertas, contagian a las que están a su alrededor. Recuérdense de la historia de Acán. Cómo Acán era un personaje y él se rebeló contra Moisés y contaminó a 250 personas, las cuales, si ustedes recuerdan, se abrió la tierra y se las tragó. Vino un juicio de Dios sobre Acán. Él estaba muerto, ¿sí? Y contaminó. Pero Filadelfia no estaba contaminada. El nombre de Filadelfia significa amor filial, fraternal, y esto era un recordatorio constante para los miembros de la iglesia, de que debíamos amarnos los unos a los otros y que íbamos a cumplir un llamado misionero. Eso es lo que nos está transmitiendo el mensaje de la iglesia a Filadelfia. Filadelfia sabía que significaba vivir en medio de un entorno inseguro y bajo constante tensión y zozobra.
La ciudad estaba asentada sobre una gran falla geológica que desde el año 17 antes de Cristo se habían dado terremotos en ese lugar. Filadelfia, después del terremoto, recibió ayuda de un emperador que se llamaba Tiberio para su reconstrucción. Y en agradecimiento la ciudad cambió su nombre a Neocesarea, la nueva ciudad del César. Filadelfia tenía una sinagoga judía dentro de los límites de la ciudad. Los judíos sostenían ser los únicos seguidores verdaderos de Dios. Sostenían que ellos tenían las llaves de David y tenían el derecho de abrir y cerrar la puerta de Dios y su reino. Pero vamos a ver quién tiene las llaves esta noche. El que habla a esta iglesia es Jesucristo mismo. Él es el que está hablando. Dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Él se está presentando ahí. Aquí el Señor está expresando su poder, está expresando su autoridad sobre todas las cosas, está expresando la soberanía que tiene Él. Jesucristo es santo y la palabra santo es una descripción de Dios mismo. Él tiene la naturaleza que tiene Dios Padre, ser perfectamente santo, así como lo es Dios. Recordemos que la santidad significa estar separado, apartado. La palabra en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta iglesia no solamente tiene santidad en cuanto a su posición, sino que llevaba también una vida de santidad en su práctica cotidiana. Esto lo sabemos por el testimonio que el Señor da, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. En otras palabras, has retenido mi palabra en toda circunstancia. ¿Qué significa la palabra retener? La palabra retener significa conservar en la memoria algo. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, que nosotros retengamos su palabra en nuestra memoria. Este hecho tiene una estrecha relación con nuestra santidad personal, pues quien guarda la palabra de Dios automáticamente está practicando, está viviendo en santidad. Quien desea vivir en santidad, pues tiene que guardar la palabra de Dios. Una cosa no es posible sin la otra. Jesucristo es el verdadero, Él se presenta como el verdadero. La palabra verdadero viene del griego aletinos, que significa verdadero, pues significa lo opuesto a lo falso, lo genuino en oposición a lo fraudulento, lo real en oposición a lo irreal. Todos los dioses adorados por los hombres son falsos, son fraudulentos, son irreales. Y ahora quiero que me acompañe a la palabra de Dios, al Salmo 115, y vamos a leer lo que dice la Escritura en el Salmo 115. Vamos a leer una buena parte del Salmo, desde el 1, por favor. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen.
Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confíe en ellos. Eso dice la palabra en el Salmo 115. Y si nosotros leemos el Antiguo Testamento, Dios nos habla mucho de no creer en esos dioses falsos, fraudulentos e irreales. También la palabra en Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es la verdad. Él es verdadero. Jesús oró y cuando él oró dijo, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, dice Juan 17:17. Tomar en serio su palabra significa pues obedecer su palabra. Y esto a su vez significa santificarlo en su verdad. Por eso la segunda autorrevelación del Señor dice, esto dice el santo, el verdadero. Él no solamente dice la verdad, sino que Él es la verdad en persona, es un nombre de Dios. Él es la única y absoluta verdad y es la completa revelación de aquello que Dios es. Es maravilloso nuestro Dios. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre, dice Juan 14:9. Él es verdadero en su palabra, en sus promesas, así que podemos confiar completamente en Él y en todo tiempo y en toda circunstancia. Yo no sé si a usted le emociona eso, pero a mí sí me emociona. Qué, qué alegría que uno pueda confiar en esas promesas del Señor y todo el tiempo tener la seguridad que Dios no nos va a dejar, que no nos va a desamparar, que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Las personas puede ser que no estén con nosotros siempre, pero Dios sí. Qué hermoso, ¿verdad? Bueno, solo Jesucristo es la llave de David, la llave que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Solo Jesucristo. Dios se presenta ante la iglesia de Filadelfia como el que tiene la llave y abre y ninguno cierra. ¿Qué es la llave de David? ¿Por qué dice que la llave de David? Pues hay un acontecimiento en el Antiguo Testamento que no lo cuenta. El rey Ezequías tenía un fiel sirviente cuyo nombre era Eliakim. Este sirviente era el secretario del rey Ezequías. Se lo puso a total cargo de los asuntos del rey. Nadie podía llegar ante la presencia del rey sin pasar por Eliakim. Únicamente este sirviente determinaba quién ingresaba a la corte del rey. Un día Dios habló con Isaías el profeta y le dijo, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Eso dice Isaías 22:22. La llave de David es el símbolo de la autoridad. Solo Jesucristo abre y cierra la puerta ante la corte y la presencia de Dios. ¿Me escucharon bien? Solo Jesucristo abre y cierra la puerta ante la corte y la presencia de Dios. ¿Sabe una cosa? Dios solo no es puerta, también es el pan de vida, porque Él dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad, yo soy la vid verdadera. Ala, si nosotros tenemos todo eso, ¿qué podemos necesitar? Él es todo para nosotros. Amén. Él
solo determina quién vive en el cielo con Dios y el Padre. Por eso es que Él es la puerta, Él es el que abre ante la corte para entrar a la presencia de Dios. Él solo otorga el ingreso a la presencia de Dios. La puerta del cielo la abre y la cierra Él solamente Él. Por eso dice la Biblia, nadie llega al Padre si no es por el Hijo. No hay ningún intermediario por el cual puedan llegar al Padre. Ninguna persona o ser tiene esa autoridad, solo Jesucristo. Jesucristo es el único que tiene la llave para abrir y cerrar la puerta de la vida eterna. Por lo tanto, la iglesia que se centra en Jesucristo puede tener por seguro que vivirá para siempre. Cuando llegue el momento, Jesucristo abrirá las puertas del cielo y la iglesia que tome todos sus ministerios, sus actividades, sus reuniones y coloque a Jesucristo en el centro de todos ellos, esa es la iglesia que vivirá para siempre. Primera de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Hebreos 9:15 nos dice, así que por este mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que habían bajo el primer pacto o testamento, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Eso lo encontramos en Hebreos 9:15. En Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él tiene la llave de David. Esto quiere decir la llave del Rey de Reyes. Solamente Él está en condiciones de abrir la puerta que da al reino eterno. Y no hay nadie que pueda cerrarla ni abrirla. Él tiene el poder sobre la vida, sobre la muerte y sobre el infierno, dice Apocalipsis 1, 17, 18. No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y el que estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así es que nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, tiene el poder sobre la vida, sobre la muerte y sobre el infierno. Él tiene las llaves para todas las puertas, para todas las cosas. Él es el único ilimitado vencedor. Por eso no es casualidad lo que dice el profeta Isaías, y pondré la llave de la casa de David, y sobre su hombro abrirá y nadie cerrará. Cerrará y nadie abrirá. El Señor Jesucristo recomienda a esta iglesia por tres cosas. Veamos tres cosas por las cuales el Señor la recomienda. La iglesia utilizó una puerta abierta del evangelismo y las misiones para alcanzar a la gente para Cristo. La iglesia estaba ubicada estratégicamente cerca de las fronteras de Lidia, Misia y Frigia. Estaba sobre el camino al imperio romano, uno de los caminos principales que pasaban por las costas y se extendían hacia el este de Asia Menor. Piense en las multitudes que pasaban y visitaban o se quedaban a hacer negocios en la ciudad. Estaban alcanzando a otras personas y Cristo conocía sus obras. Había colocado una puerta abierta ante ellos y ellos habían traspasado y habían aprovechado esa oportunidad. Miren qué hermoso. ¿Cuántos saben que las iglesias siempre están puestas en un lugar estratégico?
Y generalmente pasan personas ahí y esas personas deben ser alcanzadas para Jesucristo. Advirtamos otro hecho significativo. La iglesia tenía muy poca fuerza. Esto probablemente signifique que era una iglesia pequeña en cantidad y en recursos. Pero interesante que, aunque era pequeña, aún así alcanzaba a los perdidos y daba testimonio de la salvación y esperanza de la vida eterna. Imagínense llevar a cabo una misión evangelística tal que Cristo estaba impresionado de esta iglesia, tan impresionado que alababa a la iglesia por ello. ¿Qué garantiza que siempre estará abierta la puerta del evangelismo y las misiones? No permitirá que nadie la cierre, porque ¿sabe qué? A través de esa puerta abierta que Cristo ha abierto, nosotros podemos alcanzar a las almas para Cristo. Amén, amén. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. La iglesia que está viva y es fiel hace exactamente lo que Jesús dijo. Es una iglesia que viene a buscar lo que se había perdido, alcanzar esas almas para Cristo. ¿Cuántas iglesias hoy en día están ubicadas estratégicamente? La mayoría lo están. La mayoría están donde viven miles de personas y otras en los caminos principales de la ciudad, pero no están haciendo lo que Jesús le dijo. Son iglesias que no están vivas, que no son fieles, no ganan a los perdidos para Cristo. Están ocupados en otras cosas, en otras actividades. Son personas que no dan testimonio, no van casa por casa, no dan testimonio a sus compañeros de trabajo. Tienen una doble vida, vecinos, amigos, familia. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La iglesia mantuvo la palabra de Dios. Esta iglesia de Filadelfia mantuvo la palabra de Dios. Fueron fieles a la palabra de Dios, obedecieron al Señor Jesucristo. Miren, amados hermanos, cuán importante es, si usted lee, usted puede leer la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Y si algo Dios quiere, es obediencia. Es un requisito. Obedecieron al Señor Jesucristo, cumplieron con sus mandamientos en términos prácticos, estudiaron la palabra de Dios y la vivieron. Porque usted puede saber la palabra de Dios, podemos tener conocimiento, pero no podemos vivirla. Muchas veces hay un divorcio entre lo que pensamos y lo que hacemos. Proclamaron la palabra de Dios a creyentes y a incrédulos por igual. Juan 8:51 dice, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. La promesa del Espíritu Santo en Juan 14:15 dice, si me amáis, o sea que un requisito, si me amáis, dice el condicionante, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Miren qué hermoso es el Señor. Términos absolutos. Para siempre. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene más mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Ahí está el condicionante. Si hacéis lo que yo os mando. La iglesia confesó a Cristo. Ellos no negaron el nombre de Cristo. Esto significa más que solo dar testimonio. Implica confesar a Cristo en todo lo que hace. Jesucristo es el punto focal en toda la vida de los creyentes, en todos los servicios, en todas las reuniones, en todos los ministerios, en todos los programas y en todas las actividades. A veces hay festividades paganas y la iglesia gasta recursos y hace un gran espectáculo por una fiesta pagana, por una fiesta del mundo. Y Cristo ahí no está. Confesar a Cristo significa que uno vive, se mueve y tiene su ser en Cristo. La iglesia no se centra en rituales, ceremonias, programas, actividades sociales, sino la iglesia se basa en Jesucristo. Así es que ellos confesaban a Cristo, se mantenían firmes a la oposición y a la persecución. Pues nos van a ridiculizar, nos van a ignorar, posiblemente van a abusar, se van a burlar, pasarán por alto, se vengarán, tentarán, maldecirán, atacarán, rechazarán y encarcelarán, pero el mundo hará todo lo que esté a su alcance para conducir al verdadero creyente y ceder que deje a Cristo. Por eso es que la Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Mateo 10:32 dice, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lucas 12:8 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Miren qué promesa más hermosa. ¿Quién guardará la palabra de su paciencia? Se constituye en un contraste agudo con su ambiente, con este mundo impío. Ay de nosotros cuando van desapareciendo ese inevitable contraste entre la iglesia de Jesús y el espíritu del mundo. Porque la Biblia dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ay de nosotros si nadamos con la correntada de este mundo, si nos adaptamos al espíritu de este mundo. La consecuencia es que el Señor cierra la puerta del Evangelio para el mundo. Y cuando una vida se caracteriza por una mezcla es porque no hay poder de convicción en su fe. Cuando Sodoma estaba al borde de la ruina, Lot, obediente a las órdenes de los ángeles, trató de transmitir a sus yernos ese mensaje de salvación. Pero dice que los yernos se burlaban, dice Génesis 19:14. ¿Cómo es que quieres tener una puerta abierta al mundo si tú, siendo creyente, sigues atado a vicios? Posiblemente al cigarrillo, al alcohol, a las redes sociales, a pornografía. Quiero leerle una anécdota, se la voy a leer porque no me la sé de memoria, pero nos da una enseñanza de cómo Satanás quiere atrapar las almas. Y lo tomé de un mensaje a la conciencia que está del hermano Pablo, que ahora lo es su hijo Carlos, y la moraleja es esta.
Un joven salió al campo a meditar sobre la lucha que libraba todos los días contra las tentaciones de la vida. Al mediodía, sentado sobre una piedra en medio de la naturaleza, se puso a seguir el vuelo despreocupado de una mosca. De pronto, la mosca bajó en picada hacia el suelo al divisar una telaraña que estaba entre la piedra y la tierra. En el momento de atravesar la telaraña, la mosca quedó atrapada. Comenzó a patalear, pero lejos de librarse mediante sus desesperados esfuerzos, solo se enredó aún más. Cuando la astuta araña sintió el movimiento de tela, corrió hacia la mosca y empezó a cubrirla con su hebrita atrapadora. Entonces la araña se apartó para dejar que la mosca muriera lentamente, pues la experiencia le había enseñado que no había que apurarse. Al poco rato se daría el gusto de devorar ese delicioso manjar. Pero cuando la araña se alejó, el joven fácilmente liberó a la mosca y ésta salió volando. ¿Cuál no sería la decepción que sufrió la araña al volver a encontrar que su presa había logrado escapar? El joven no pudo menos que reflexionar sobre aquella lección que le había dado la naturaleza misma. Él era como la mosca y la araña, como el enemigo que lo tentaba a diario. Cada vez que divisaba una atractiva telaraña, se lanzaba en picada hacia ella, pensando que podría atravesarla y salir ileso hacia el otro lado. Pero sucedió que casi siempre quedaba atrapado y comenzaba a patalear, procurando desesperadamente librarse de la trampa en que había caído. Cuando más se esforzaba, más se enredaba, hasta que el enemigo de su alma lo aprisionaba del todo y se apartaba para dejar que muriera lentamente, víctima de las consecuencias de sus actos impulsivos. ¿Cuántas personas no hay en este mundo que, al igual que la mosca, han quedado atrapadas en las telarañas del enemigo? Para unas, la telaraña es la pornografía, para otras el placer sexual fuera de matrimonio, para otros es la codicia de lo ajeno, la riqueza al margen de la ley y a expensas de aquellos a quienes despojan de sus bienes. Para otras es la obtención de dinero fácil, arriesgándolo todo en apuestas, juegos de azar, y para otras es el escape de la realidad mediante el consumo de alcohol y drogas. Lo que todas estas telarañas tienen en común es que aprisionan a su víctima con tanta tenacidad que se les hace imposible por sus propios esfuerzos salir de ellas. Interesante la anécdota de la mosca y la telaraña. Amados, solo Jesucristo puede librarnos. La iglesia de Filadelfia había seguido apoyándose en Jesús, en cuyo nombre hay poder y salvación. Solo Jesucristo puede librarnos. Y la iglesia de Filadelfia no lo negó. Por eso él prometió una puerta abierta. Y aquí, perdón, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Ciertamente el Señor hace aquí referencia a una puerta doble. Primeramente, la puerta abierta hacia arriba. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, acerquémonos con un corazón sincero, dice Hebreos 10, 19, 22. Y también se refería a la puerta abierta hacia el ambiente pagano, lleno de rechazo y de odio.
pero los creyentes de Filadelfia tenían la autoridad por tener el acceso al lugar santísimo, al trono de Dios. A pesar del fanático rechazo por parte del mundo, su testimonio era irresistible, la cual nadie puede cerrar. La puerta del mundo. Lo mismo dice también Pablo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios, dice 1 Corintios 16:9. Nadie podía vencer al apóstol Pablo, porque su vida íntegra respaldaba su testimonio. El Señor también brinda una doble explicación de por qué Él da esa maravillosa puerta abierta a la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuántos saben que Dios conoce todo lo que hacen? Dios conoce nuestro sentar, nuestro levantar. Aún no están las palabras en nuestra boca y Él lo sabe todo. Él nos conoce. Este es un mensaje que conlleva esperanza para todos los que están en desesperada debilidad. Dios muestra su gloria en medio de esa debilidad. El Salmo 102:23 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, dice 1 Corintios 1:27-29. Y más adelante añade, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y por eso pudo también testificar en 1 Corintios 2:4. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Amén. Otra explicación del por qué esta puerta está abierta es que la iglesia de Filadelfia poseía fe, ese coraje para vivir para Jesús en santo radicalismo. Tomaba en serio la palabra de Dios, guardaba la palabra de su paciencia a pesar de todas las correntadas que se vivían en esa época. Y esto nos llama a reflexionar si nosotros nos hemos dejado vencer por los argumentos de los incrédulos, lo que ha mermado quizás nuestra eficacia y no hemos dejado que la dinamita del Espíritu Santo avive nuestro ser. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿En realidad hemos testificado del Señor o lo hemos negado con nuestra actitud ambigua? Este es el problema. Hay cristianos que quieren estar en los dos lados, pero el Señor solo tiene un camino, solo una verdad, solo una puerta. Y con el mundo no podemos caminar porque no tiene nada. Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La segunda lucha de la fe de Filadelfia era contra el mundo religioso. He aquí yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pérgamo tuvo que vérselas con el trono de Satanás, es decir, con su cruel dominio. Esmirna también y Filadelfia, al contrario, fueron confrontados con la sinagoga de Satanás.
Lutero traduce la escuela de Satanás con una religión sin Cristo. O sea, la sinagoga de Satanás es una religión sin Jesucristo. Esto simboliza una encarnizada enemistad contra la verdadera iglesia de Jesucristo, ya que la religión carece de Cristo como centro. La del judaísmo en esta época, déjeme decirle que los rasgos descritos en esta iglesia han existido en todas las épocas y en la cristiana de hoy también. Siempre desemboca en el anticristianismo. Los frentes de la iglesia ante el mundo son claros para los verdaderos hijos de Dios que viven en santidad. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo, como decía Pablo. Bueno, en 2 Corintios también nos dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si alguien se deja seducir religiosamente, aceptando la religión cristiana sin la cruz y sin la entrega de corazón al Señor Jesucristo, esta persona se encuentra en las garras de Satanás. Muy bien. ¿Qué podemos concluir en esta iglesia? Cada carta dirigida a las 7 iglesias de Apocalipsis de la provincia romana de Asia estaba dirigida a una iglesia real que existía en ese momento y que son representativas de todas las iglesias de todos los tiempos. El mensaje de la iglesia de Filadelfia proviene de Jesucristo, quien está andando entre las iglesias. Mire, esto es hermoso. Él está caminando entre las iglesias, examinándolos con esos ojos de fuego para ver su condición espiritual. El Señor expresa una alabanza a esta iglesia de Filadelfia, porque conocía sus obras, conocía que habían aprovechado la puerta que Él les había abierto para que alcanzaran las almas. Porque déjeme decirle que una de nuestras principales finalidades debe ser alcanzar las almas para Cristo. El Señor Jesucristo recomienda a esta iglesia por 3 cosas. Y esta iglesia estaba abierta al evangelismo, estaba abierta a las misiones, estaba abierta a alcanzar a la gente para Cristo. Y aunque era una iglesia pequeña y con poca fuerza, no fue un obstáculo para alcanzar a los perdidos y dar testimonios de la salvación y la esperanza de esa vida eterna. Fueron fieles a la palabra de Dios, obedecieron al Señor Jesucristo, cumplieron sus mandamientos en términos prácticos, lo llevaron a su vida personal, estudiaron la palabra, vivieron la palabra, proclamaron la palabra y ellos no negaron el nombre de Jesucristo. La iglesia de Filadelfia poseía una fe para vivir para Jesús en un santo radicalismo y tomaba en serio la palabra de Dios. Miren, amados hermanos, si usted va el domingo a su iglesia y usted no toma en serio la palabra de Dios, usted tiene problemas, porque Dios le está hablando. Esta iglesia de Filadelfia tomaba en serio la palabra de Dios y guardaba la palabra a pesar de todas las correntadas o todas las corrientes del mundo. Y déjeme decirle que eso está sucediendo hoy en día. Pero si nosotros actuamos como esta pequeña iglesia, estamos seguros que cuando Él venga, Él nos va a llevar con Él. Y seremos esa iglesia escogida, esa iglesia que tiene esa puerta abierta, que es Jesucristo,
quien tiene las llaves Ujú. de la vida eterna.